Vi un duende. Sí, hoy quiero contarles por qué digo que vi un duende. Como sabes que era un duende, ¿no? Pues les voy a comenzar a contar esta historia. Aprovechando que estamos ahorita en el mes de octubre, sabemos que el área espiritual ahorita se empieza a transformar, empieza a haber mucha actividad satánica, empiezan a haber muchas cosas. Me fue necesario querer hablar este tema para todos los papás ahí que tienen pequeñitos. Les voy a contar mi historia. Tenía como 4 años, era un día, la verdad, muy esperado porque habíamos planeado, mi prima y yo, hacer una pijamada en la casa de mi abuelita. Cuando estamos pequeñitos es algo sumamente divertido y feliz hacer pijamadas, y más en la casa de tus abuelos, ¿no? Todo estaba súper bien, mi abuelita nos consentía y jugábamos, todo iba súper bien. Llegó ya las horas de la noche y pues nos mandaron a dormir. No había camas extra, no había cuartos extra, entonces nos tocó dormir en un sillón en la sala. Realmente habían pegado 2 sillones para que durmiéramos juntas y no nos fuéramos a caer. Entonces pues nosotras, como todo niño, ¿no? Estábamos disfrutando, platicábamos, nos reíamos, ya estaba todo apagado y nos decían, ¿no? Ya duérmanse, niñas, ya dejen de estar platicando. Todo iba sumamente bien porque nosotras aprovechábamos, ¿no? Ese tiempo, casi no estábamos todo el tiempo juntas y era muy divertido poder estar ahí platicando y riendo, ¿no? Entonces ya habían pasado como 1 o 2 horas y nosotras todavía no nos dormíamos cuando en eso escuchamos un ruido. Estábamos en la sala y hacia enfrente quedaba la puerta de la cocina. Escuchamos este ruido por inercia, como todo niño curioso, pues levantamos nuestra cabeza para ver qué había sido ese ruido, ¿no? Vemos cómo iba saliendo lo que nosotros consideramos un duende. ¿Por qué lo consideramos así? Era un personaje chaparrito, había un comedor, saliendo la puerta de la cocina había un comedor. Entonces en cuanto salió, caminó por detrás de ese comedor y era su tamaño, apenas sobrepasaba la mesa. O sea, digamos que aquí estaba la mesa y su cabecita apenas sobrepasaba la mesa. Tenía una nariz muy puntiaguda, era como un color blanco, pero no un blanco del color de nuestra piel, sino como un blanco, como un foco, ¿no? De alguna forma alumbraba un poco. Pasó caminando y era pelón totalmente, o sea, no tenía cabello. Y para esto debo decir que la sala no estaba completamente oscura, porque había 2 ventanas por las cuales entraba ligeramente la luz. O sea, se veía perfectamente la sombra de los muebles, estaba un refri, un librero. Entonces la verdad es que fue algo muy sorprendente, porque en esta ocasión no fui solo yo la que lo vi, sino también mi prima que estaba ahí a mi lado. Nos agarramos de la mano y nos volteamos a ver como que ¿qué fue esto que vimos? El duende nomás pasó el comedor y al llegar a la otra pared desapareció. Fue muy sorprendente haber experimentado esto. La verdad que yo me considero que no fui una niña miedosa. La verdad es que no nos dio miedo, pero sí lo vimos. En ese momento nos quedamos tan impactada que nomás nos volteamos a ver y fue como si nos hubiéramos dicho, mejor ya vamos a dormirnos. Ahí se acabaron las pláticas, las risas y nos fuimos a dormir. O sea, nos dispusimos a dormir y ahí quedó. ¿A qué voy con esto? Muchas veces nuestros niños están pasando por este tipo de situaciones donde tienen apariciones de personajes y muchas veces, o en la mayoría, tienen miedo. Quiero contarte que más o menos unos 2 años después, cuando ya tenía como 6 años, estaba cursando primero de primaria, nos habíamos mudado a una casa nueva. Ahí yo tenía mi cuarto para mí sola y yo nunca fui una niña miedosa. Entonces, si yo me tenía que levantar al baño en la madrugada, yo me levantaba, prendía el foco, iba, me regresaba, apagaba el foco y a seguir
durmiendo, ¿no? Tranquilamente. Una noche, pues como de costumbre, me levanté. Saliendo de mi cuarto, pues había un pasillo. Del lado izquierdo me llevaba para el baño y del lado derecho me llevaba hacia la cocina. Yo me levanté, prendí el foco y me fui al baño. Cuando voy saliendo del baño, antes de apagar el foco del baño, yo veo cómo nuevamente un personaje va caminando hacia la cocina. En ese momento mi mente lo relacionó con Caperucita y les voy a decir por qué. Este personaje era chaparrito, yo lo vi solamente de espalda y tenía su capuchita con su capita roja y yo dije, ah, es Caperucita. Pero la verdad es que no me atemoricé, ni tan siquiera me pregunté qué hace Caperucita aquí. Simplemente dije, ah, ahí va Caperucita, ¿no? Apagué el foco y me fui a mi cuarto y a seguir durmiendo. Cuando voy creciendo me doy cuenta que estas apariciones no era algo normal. Afortunadamente crecí en una familia que me instruyeron en la palabra del Señor, que me leían la Biblia, que me enseñaron a orar. Y yo atribuyo que no tuve miedo porque yo confiaba en Dios. Pero ¿qué pasa con tantos niños que no han sido enseñados a buscar a Dios? Hoy quiero pedirte encarecidamente que si tu hijo te dice que está pasando por una situación similar, si tu hijo te dice que lo están asustando, espantando, está viendo cosas, créele, nuestros niños nos necesitan. Créele, no es parte de su imaginación, créeme que no. No son cosas de su imaginación, porque muchas veces les podemos decir, ay no, te lo estás imaginando, ¿no? Y no les hacemos caso. Y muchas veces estas apariciones siguen y van de aumento en aumento y nuestros niños están sufriendo. Hoy quiero darte la solución. Acerca a tus hijos a Dios. Instrúyelos en su palabra. Enséñalos a orar. Aunque yo tuve estas apariciones y te comento, ¿no? Que no tuve ningún miedo, no tuve temor. Pero ¿sabes qué yo hacía de niña? Antes de irme a dormir, siempre oraba. Siempre platicaba con Dios. Fue algo que el Señor me armó de valor, de valentía, como tú lo quieras llamar, al grado que yo no tenía miedo. ¿Qué está pasando con muchos de nuestros niños que están atemorizados, que están hundidos en el temor, en el miedo y no hay nadie que les ayude? Nosotros como papás tenemos la responsabilidad de guiarlos, de darles la armadura para que ellos puedan defenderse ante esta situación. Dice su palabra que nos vistamos de su armadura. ¿Estás dándole la armadura de Dios a tu hijo? ¿Quieres verlo que esté con miedo, con temor? Ya no pueden ni jugar ni divertirse. Conocimos el caso de una pequeñita de tan solo 2 años que estaba siendo atormentada por este tipo de apariciones que les hablan, que les infunden temor, que los espantan, y es algo totalmente horrible. Mucha gente llega a acudir con brujos a que les hagan limpias, acuden a muchas cosas menos a Dios, mas no sabiendo que estas cosas muchas veces, en su mayoría, se multiplican. Cuando tú llevas a tu hijo a hacer una limpia, ay, para que ya no lo espanten, estas cosas se van a multiplicar. Aquí la única solución es que lo acerques a Dios, que le enseñes su palabra, que lo instruyas en su camino, porque nuestros niños nos necesitan que los guiemos hacia la verdad, y el Señor es tan bueno y tan grande que los cuida y los protege, pero necesitamos acercarlos a Dios. Esa es la solución. Tú como papá tienes la responsabilidad de ver por tus hijos, y si ves que tu hijo está sufriendo, acércalo a Dios, enséñale y dale la armadura que viene escrita en su palabra para que él pueda defenderse cuando le pasen estas apariciones. Así que, ¿conoces a alguien que esté pasando por algo parecido a esto? Si conoces a familias que están pasando por este tipo de cosas que espantan a sus niños, compártele este video para que sea de bendición, para que sepan cómo contraatacar a estas huestes del maligno. El enemigo siempre quiere venir a atemorizarnos, pero el Señor nos da la victoria. El Señor nos guarda y nos protege cuando entregamos nuestra vida a Él, cuando le buscamos. Así que si no lo quieres hacer por ti, hazlo por tus hijos, porque nuestros niños nos necesitan. Ellos necesitan que tú los guíes a Dios para que no estén sufriendo. Así que espero que este video te haya hecho reflexionar y que sea de bendición para tu vida. Esto fue Fer y Lalo. Que Dios te bendiga.